Quinta parte. El misterio de la fe. Título segundo. Vivamos por siempre con fe hacia Dios. Dios Padre le dio una buena razón de ser a toda materia existente en el universo, originando a partir de ellas todo tipo de obras buenas. Por eso toda obra existente adquiere vida en Dios, o sea, una razón de ser. Y cuando las obras son perfectas, éstas viven para siempre por gracia de su Creador. Así también, mediante las acciones del Creador y que son también perfectas, todo conserva su perfección. El hombre que fue formado por Dios recibía del Padre la instrucción que lo llevaba a emprender acciones perfectas en Dios, para que todo el jardín del Edén sea conservado por el hombre. Y el propio hombre se conservaba mientras estaba con el Padre. Pero al desobedecer al Padre, el hombre destruye todo lo creado, originando la muerte, es decir, el mal, tanto en todo su medio ambiente como en sí mismo y en toda criatura existente. En base al punto anterior se puede deducir que, mientras el hombre es fiel a Dios, en Dios el hombre realiza obras perfectas que lo lleva a conservar todo, tanto a su propio medio ambiente como a sí mismo y a toda criatura existente. Y por lo tanto nada ni nadie experimenta la muerte, o sea el mal. Ya que mientras el hombre permanezca con Dios, Dios y el hombre serán uno solo en espíritu y el hombre hará únicamente el bien. Sin embargo, al apoyar el hombre su ideal en todo aquello ajeno al ideal espiritual del Padre, en este caso todo lo terrenal, el hombre deja de ser fiel a Dios y en consecuencia el hombre hace el mal. Entonces, la infidelidad del hombre es una respuesta a lo inestable de cada quien debido a una vida terrenal. Es así que lo inestable se lo gana cada quien por apoyar su ideal en lo terrenal que no es estable, o sea, que no perdura para siempre, y que es tan solamente apariencia. Por consiguiente, la fe en Dios es lo que nos hace uno solo con el Padre, que lo es todo para el hombre, y por eso el hombre con Dios nunca muere ni puede morir. Pero el hombre muere al matar su fe en Dios y borrar de su ser el ideal espiritual del Padre, para sujetarse de aquello que es nada sin Dios, o sea, aquello terrenal material. Es así como mientras el hombre siga confiando fielmente y durante toda su existencia terrenal en el Padre nunca le dejará a merced de una suerte mortal en este mundo, sino más bien a merced de una certeza de vida eterna en su reino de los cielos. Entonces, el que tiene fe en Dios consigue vida, pero el que no tiene fe halla la muerte. Y quien tiene fe en Dios siempre vence lo malo, conoce la verdad y es santificado, porque practica y se mantiene en lo correcto, que lo salva de todo lo malo. Pero el que no tiene fe en Dios es vencido por lo malo, se aleja de la verdad y es profanado, porque practica y se mantiene en lo incorrecto, que lo condena a todo lo malo. Es así como cada quien será condenado por causa de sus propios pecados, así como también cada quien será salvado por causa de su propia fe en Dios. Queda claro que, si en los hombres no hay fe en Dios, jamás habrá bienestar en los hombres, pues les falta justicia divina. Pues nadie puede hacer justicia divina si no goza de un justo juicio, o sea, del ideal de Dios debido a su sabiduría. Con todo, el que tiene verdadera fe en Dios y le pide de su sabiduría, Dios se la comparte y conocerá la verdad, y no se perderá en los misterios. De ese modo, por medio de la verdad, los hombres son llamados verdaderos hijos de Dios, y como tal, son verdaderos dueños de aquello que recibieron por heredad. El que no tiene fe en Dios no le conoce, inventa su propia verdad aparentando sabiduría y se pierde en los misterios. Así, muchos se hacen llamar inventores o científicos y se adjudican el logro o hallazgo de algo que nunca fue, ni es, ni será suyo, porque ese algo revelado siempre estuvo ahí y ha sido Dios quien permite o revela aquello que hace falta y por el bien de los demás, y es para todos. Y lo que no se conoce no es de nadie a menos que Dios lo revele. Solo entonces ya es también de los hombres. Y todo lo que se conoce tampoco es de los hombres si todo ello se apodera del mismo hombre. Porque entonces, ¿quién es de quién? ¿Quién domina a quién? Y en base al título anterior, queda claro que la fe que el hombre profesa a Dios debe de ser demostrada con hechos. Esto es poniendo en práctica la doctrina de Dios, o sea, ley de Dios. Y en su contraste, la fe que Dios deposita en el hombre se comprueba recibiendo de él previamente su Espíritu Santo, el cual nos hace verdaderos hijos de Dios al volvernos justos. Y si somos hijos de Dios, también debemos gozar de un cuerpo inmortal como la del Padre. Por eso lo previo es aspirar el Espíritu Santo. Luego vendrá lo otro que es nuestra transformación para la resurrección de entre los muertos.
En Cristo todos aspiramos nuestra transformación, partiendo para ello por recibir de Dios su Espíritu Santo, como respuesta anticipada a nuestra obediencia y ganas de querer volver a la vida de verdad. Esto es, ganas de aprender a vivir en verdadero amor. Pero esta transformación nuestra solo resultará a partir de un proceso de adaptación a una nueva vida, la cual es nuestra conversión, la misma que es resultado de una vida en Cristo o una vida de fe en Dios, o sea, en amor. Por ello, por un lado, esta conversión para el hombre representa su deseo fidedigno de volver a la vida en verdad. Y quien nos da la vida en verdad es el Espíritu Santo que proviene de Dios Padre. Por otro lado, para Dios nuestra conversión representa el regreso del hombre al paraíso, o sea, ese mundo libre del tiempo, ese mundo donde se vive gozando de la eternidad. Entonces, para volver al paraíso, previamente debemos alcanzar la sabiduría de Dios, la misma que se nos transmite por medio de su Espíritu Santo. La sabiduría de Dios nos hace libres y justos a los ojos de Dios, pero sin la sabiduría de Dios, el hombre es como un ser irracional que no sabe lo que hace. Y como el hombre ingenuo no sabe lo que hace, por tal razón se hace esclavo de las cosas del mundo, aunque de las cuales el hombre se cree dueño porque las volvió en sus tradiciones terrenales. Es así como el hombre con sus tradiciones hace el mal, pues no es consciente de sus actos, pues no goza de la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es verdad, pero con sus tradiciones terrenales el hombre habla, difunde y hace mentira. Por eso sus pedidos a Dios en estas condiciones no son ni pueden ser escuchados, puesto que es así como los hombres terrenales invalidan todo mandamiento de Dios, en nombre de sus tradiciones. Por tal motivo, todo lo bueno que se pide a Dios debe de ser pedido de manera libre y en verdad, para que en verdad se reciba. De este modo, si alguien pide algo solo por tradición, se queda con su tradición sin recibir nada de Dios, porque la tradición anula lo que se pide al Dios invisible, por ser el pedido algo falso ante un Dios que ama la verdad. En otras palabras, todo pedido en estas condiciones no le corresponde recibirlo a los hombres que son esclavos de sí mismos, esclavos de su propia tradición, pues lo que piden es algo malo a los ojos de Dios. Es así como también no se puede dar a todos lo que piden, porque muchos en su ingenuidad piden lo que no les conviene en verdad y solo les hace mal. De otro modo, el hombre terrenal, o sea que lleva en sí mismo ideales terrenales, pide por sus propios provechos y no lo que necesita para crecer en espíritu y hacer el bien en todos los demás. Porque hay que tener presente lo siguiente: nadie le pide algo a sus padres para hacer lo que es malo, o peor aún, para hacerse daño a sí mismo. De igual manera, por un lado no se puede pedir a Dios Padre todo aquello terrenal material que se codicie si hace daño al hombre y lo lleva a hacer el mal con todos. Y por otro lado, mucho menos podemos pedir a Dios la vida eterna, o sea, que nos retorne al paraíso si no se quiere dejar de hacer el mal.